La columna vertebral es el soporte del esqueleto axil. La columna vertebral está constituida por cuerpos vertebrales que tienen unas curvaturas primarias y secundarias. Tenemos esta curvatura aquí sifoidea, una curvatura en el tórax que es primaria, igual que la curvatura acá en el sacro que también es primaria. Y unas curvaturas que son secundarias, que es posparto, que es la curvatura con cavidad posterior y una concavidad y una convexidad anterior. Son las lordosis. Las lordosis las vamos a encontrar en la región cervical y en la región lumbar. La columna vertebral va a estar constituida por vértebra. Las primeras 7 vértebras que están en el cuello se llaman las vértebras cervicales. Son 7. Se enumeran de arriba hacia abajo. 4, 5, 6 y 7 vértebras cervicales se enumeran de arriba hacia abajo. C1, C2 hasta C7 con números arábicos. Las vértebras que están en la región torácica o la región dorsal corresponden a 12 vértebras dorsales o vértebras torácicas. Se enumeran T1 hasta T12. En la región del lomos, o sea, de la región de los lumbos, en la región lumbar, encontramos las vértebras lumbares, se enumeran L1, L2, L3, L4 y L5, las vértebras lumbares. Y hay unas vértebras que están fusionadas, corresponden acá a los huesos sacros. A los huesos sacros, que son 5 vértebras que están fusionadas, que son 5 vértebras sacras, se encuentran fusionadas. Y en la parte inferior al sacro está el sacro. Sacro 1, 2, 3, 4 y 5. Y el coxis son 4 vértebras que se encuentran separadas acá en esta parte, que son más pequeñas que la del sacro porque son las que menos pesos tienen. Vamos a hablar de las vértebras cervicales, de las torácicas y las lumbares. Una vértebra tipo, cuando digo una vértebra tipo es que tenga un cuerpo. Ese cuerpo es cilíndrico y tiene unas concavidades en extremos laterales del cuerpo. Tiene una carilla articular, tiene una parte superior y una carilla inferior. Una vértebra tipo tiene un cuerpo, tiene un foramen vertebral por donde pasa la médula espinal. Si colocamos varios forámenes vertebrales, se llama canal vertebral por donde pasa la médula espinal. Tiene un arco. Este arco se desprende de la parte posterior del cuerpo y se hace un arco. Ese arco va de aquí hasta acá, que hace esta parte. De ese arco se desprenden unas apófisis, o sea, unos procesos. El arco comienza aquí, esta parte del arco se llama el pedículo. Se inicia en la parte posterior del cuerpo. El arco se une aquí a esta parte del arco se llaman las láminas. Se unen y forman una apófisis, o sea, un proceso que se llama el proceso espinoso. De aquí entre el pedículo y la lámina se desprenden unas apófisis que se llaman las apófisis o procesos transversos. De ahí también, de entre la lámina y el pedículo, se desprenden unas carillas articulares superior y carillas articulares inferiores. Las carillas articulares superiores tienen su carilla articular hacia la parte medial y posterior. En cambio que las carillas articulares inferiores tienen sus carillas articulares inferior y lateral, ¿ven? Y mirando hacia la parte anterior. Esta parte del pedículo se llama la incisura o la escotadura superior del pedículo, está para la escotadura inferior. Entre escotadura y escotadura vamos a encontrar que entre escotadura y escotadura de cada pedículo vamos a ver entre escotadura superior y la escotadura inferior de la vértebra superior subyacente, esta que está aquí, se forman unos forámenes. Esos forámenes se llaman los forámenes intervertebrales o forámenes de conjunción. Esos forámenes están entre pedículo y pedículo. La importancia que tiene eso es que ahí vamos a encontrar las raíces anteriores que son motores y las raíces posteriores sensitiva general de un nervio. Saliendo el nervio se
saliendo por esos forámenes de conjunción. Eso es lo que es una vértebra tipo. Ahora vamos a hablar de unas vértebras de acuerdo a la región. Vamos a hablar de la región cervical, que son 7 vértebras cervicales. La primera vértebra cervical corresponde a una vértebra que se llama Atlas. Tiene nombre mitológico porque soporta la cabeza, o sea, el mundo. Esta parte se creía que soportaba el mundo. Esta vértebra cervical C1 o Atlas no tiene cuerpo, pero sí tiene unas masas laterales, izquierda y derecha. Tiene un arco anterior. Ese arco anterior tiene un tubérculo anterior y acá vemos un arco posterior con su tubérculo posterior. Aquí en este arco anterior hay una carilla articular, o sea, una carilla articular que está ahí. Esa carilla articular del arco anterior es para articular la cabeza, o sea, articular esta punta que está aquí, un diente. Se llama el proceso odontoide, o sea, el diente de la segunda vértebra. Esta segunda vértebra tiene ese eje. Este eje que se encuentra aquí se llama, siempre que hablemos de eje, estamos hablando de axón, o sea que esto por eso se llama, la segunda vértebra se llama el axis, porque tienen esta parte. Esta vértebra C1, o sea el Atlas, tiene masas laterales, tiene una carilla articular donde se va a articular el hueso occipital, donde se van a articular los cóndilos del occipital, o sea, donde descansa la cabeza. Tiene esta parte que está aquí que corresponde a las masas laterales, y estos son procesos transversos. Esos procesos transversos que vemos aquí, hay un foramen. Por aquí asciende una arteria que corresponde a la arteria vertebral que viene de la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda. Ella va a pasar por aquí, por el surco que se encuentra aquí en esta parte del arco posterior. Ese surco va a ser para el surco de la arteria vertebral. Esta arteria, cuando penetra por el foramen magno, se va a llamar, se une a la izquierda con la derecha y forma la arteria basilar. Primera vértebra. La segunda vértebra también corresponde a la vértebra cervical, se llama el axis. Esta ya tiene cuerpo. En ese cuerpo vamos a ver esto es lo que identifica esa vértebra. Aparte de los forámenes transversos por donde asciende la arteria vertebral, encontramos esto que lo identifica, que es el diente, el axis, que se articula en esta parte de aquí. Se articula con los tubérculos laterales de estas masas laterales, se articula aquí con un ligamento transverso que está aquí para permitirle la movilidad de rotación lateral de la cabeza, aquí en estas masas laterales. El axis tiene un pedículo, pues el pedículo está unido prácticamente a lo que son a esta parte de los procesos transversos que tienen foramen transverso, y la lámina se ve en esta forma. Tenemos la lámina y aquí tenemos el foramen vertebral que tiene forma de un corazón, y la apófisis espinosa terminan bífida, o sea que terminan en estas dos puntas, se viene y se abre en forma bífida. Eso caracteriza a las vértebras cervicales. Esta segunda vértebra se llama el axis, donde descansa el atlas, o sea que esta es la carilla articular superior para donde descansa la carilla articular inferior del atlas, donde descansa el atlas. En esta parte del cuerpo encontramos unas concavidades. Esos procesos que se ven aquí, esas concavidades, encontramos unos procesos, o sea, estos salientes aquí tienen forma de una uña, se llaman procesos unciformes, uña unciforme. Aquí tenemos una vértebra cervical que es típica de vértebra cervical. Vean el cuerpo que es pequeño. Ese cuerpo es pequeño porque va a soportar solamente la cabeza. Tenemos los procesos que hacen estos procesos, que son los procesos unciformes, propios de las vértebras cervicales. Otra característica, que sus procesos transversos tienen aquí los forámenes transversos. En este caso tenemos un foramen transverso accesorio. Por aquí asciende la arteria vertebral que va ascendiendo para llegar a la parte posterior del encéfalo que va a irrigar a esa región. Ve la forma triangular del foramen vertebral y vemos aquí esta que es el proceso
espinoso que es bífido. Esto identifica una vértebra cervical, la lámina, los pedículos, proceso transverso, y aquí encontramos el foramen. Esta es la característica principal de esta vértebra cervical. Proceso espinoso bífido y el foramen transverso identifican las dos características principales para identificar una vértebra cervical. Desde las vértebras cervicales tenemos la C1, C2, C3, C4, C5 hasta C7. La vértebra cervical C7 no tiene foramen transverso. O sea que la arteria vertebral va a asciende. La vértebra asciende desde la vértebra cervical 6, 5, 4, 2, 1 hasta el atlas, y por aquí hace un surco para esta arteria y va a penetrar por el foramen magno, por la parte anterior del bulbo raquídeo, por la parte anterior de la protuberancia, o sea que asciende y se hace medial en la protuberancia para formar la arteria basilar. Vamos a hablar de las vértebras que corresponden a la región torácica. Son 12 vértebras. Como veíamos anteriormente, esta parte vemos el foramen vertebral, ya no es en forma de corazón, sino que es redondeado, en forma redonda. El cuerpo vertebral es plano, aunque aquí tiene unos procesos unciformes, es plano. Aquí tiene un osteofito por la edad. Tiene carilla articular superior, también tiene carilla articular inferior, tiene procesos transversos. Lo que identifica aquí esta vértebra torácica, que es como la T1 o T2, que no tiene su proceso espinoso, no es bífido. Una característica es el cuerpo, que también es pequeño, pero la característica es que tiene carillas articulares para la cabeza de la costilla y tiene una carilla articular, o sea que este proceso transverso tiene una carilla articular para lo que es el tubérculo costal. La costilla viene en esta forma. Aquí viene la cabeza, el cuello, el tubérculo y se viene hacia anterior. Entonces esta es la característica principal. El foramen, el proceso espinoso es puntiagudo hacia abajo, no tiene forámenes transversos y tiene carillas articulares para la cabeza de la costilla y carilla articular aquí en el proceso transverso para el tubérculo de la costilla. Vamos a otra vértebra. Ya esta vértebra del cuerpo es más grande, es aplanado. Vean que tiene esta parte aplanada. Es triangular, pero es más grande que la de las vértebras cervicales. Esta parte que se ve el foramen vertebral. Pedículos son muy resistentes, son muy grandes porque ya hay más soporte, los cuerpos vertebrales son más grandes. La apófisis espinosa no es puntiaguda como la anterior de la torácica, que la torácica es puntiaguda. Aquí encontramos que el proceso espinoso de la vértebra lumbar, de la región lumbar, es cuadrilátera y es casi horizontal. Tiene carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. En los cuerpos vertebrales no hay carillas articulares, pero lo que sí vamos a encontrar y que identifica una vértebra lumbar son estos tubérculos que se encuentran aquí. Se llaman los tubérculos mamilares. Estos tubérculos que están aquí corresponden a los tubérculos mamilares que son propios de la región lumbar. Se enumeran de arriba hacia abajo, L1, L2 hasta L5. En la región sacra vamos a encontrar que ya estas vértebras, los cuerpos vertebrales están fusionados. Ya no hay discos articulares, no hay discos intervertebrales, sino que ya está fusionado. Ya lo vamos a hablar como un solo hueso, o sea, como el hueso sacro. Esta parte de la primera vértebra sacra sería la S1. Esta parte que se encuentra aquí se llama promontorio. Es un punto de referencia que tenemos en ginecología y obstetricia para tomar los diámetros de la pelvis cuando se va a asistir a un parto, para cuando la mujer va a hacer el trabajo de parto, para ver si es viable o no la expulsión del feto. Entonces, promontorio, la carilla articular de la primera vértebra sacra. Aquí encontramos el sacro que tiene unas alas. Estas alas se llaman las alas del sacro. En la parte lateral tenemos una carilla articular con el hueso coxal, o sea, con la cadera izquierda y con la cadera derecha. Esta forma que tiene esta carilla tiene forma de una oreja. Se llama la carilla de la oreja, o sea, la carilla auricular. Aquí vemos en la parte posterior
estamos viendo cómo las vértebras lumbares, ya acá son las vértebras sacra, se fusionan. Las vértebras, la vértebra espinosa, se fusionan y forman una cresta. Esta cresta que está aquí se llama la cresta sacra. Como está en la mitad, se llama la cresta sacra medial. Corresponde a la unión de los procesos espinosos. En la parte lateral, o sea, en esta parte que está aquí, encontramos la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Y en esta parte, aquí en toda la mitad, encontramos la fusión de la carilla articular superior e inferior y va a formar la cresta sacra intermedia. Estos forámenes, agujeros que están aquí, es por donde salen y entran los nervios espinales. Estos forámenes que se encuentran aquí, en la región sacra, si lo estamos viendo por la parte posterior, se llaman los forámenes sacros posteriores o dorsales. Si lo vemos por esta parte anterior, se llaman los forámenes sacros anteriores. Aquí están los cuerpos, aquí están los vestigios de lo que eran los discos intervertebrales, las alas, y aquí ya viene lo que corresponde al coxis. En el coxis vamos a encontrar 4 vértebras. Esas vértebras van a ser más pequeñas porque ya no van a tener mucho soporte. Son 4 vértebras que son las coxigias.